una vez más sintonizarnos a través de la oración. Bendito Padre, vamos a abrir tu palabra. Tu palabra sin tu espíritu es letra muerta, tan solo es teoría. ¿Podrá haber alguna manera de argumentarle a otro acerca de una verdad bíblica? Pero ¿de qué sirve yo conocer una verdad bíblica si el Espíritu no la aviva en mi corazón? No sirve para nada. Pero cuando tu palabra es avivada por tu Espíritu, produce fruto para vida eterna. Por eso, Dios de los cielos, que haya humildad, que haya comprensión, de tal manera que al salir de este lugar, cuando concluyamos, tu palabra germine y pueda confrontarnos, pero cuando seamos confrontados, todos podamos decir: oh Dios, si tú lo dices, no solo lo acepto, lo vivo en Cristo Jesús. Acompáñanos en el estudio de esta noche, en tu nombre precioso, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, compañero de equipo, el máster, hoy parece que le va a tocar que estemos bien sincronizados porque no me está cogiendo aquí el detector, pero menos mal que el recurso humano siempre es más efectivo. Así que conectados. Anoche, ¿alguien recuerda el tema que estudiamos? ¿Cómo era el título? ¿Quién lo recuerda? Por ahí hablamos de una palabrita en hebreo bien interesante, pero el título del tema también era muy interesante. ¿Quién lo recuerda? Extraviados. ¿Extraviados de qué? De su palabra. No por su palabra, sino extraviados de su palabra. Y entonces hacíamos la referencia de que cuando el ser humano nace según la definición bíblica en San Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Esa es la naturaleza con la que el ser humano nace. Y entonces mencionábamos que la palabra carne, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 6, versículo número 3, cuando dice que el Señor no va a combatir ni a contender más con el hombre, porque ciertamente Dios es espíritu, pero el hombre ¿qué es? Carne. Entonces la palabra carne, recuerdan en su idioma original en hebreo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Extraviado, alguien que se descarrió. Y entonces precisamente hablábamos de esa palabrita que en su idioma es Shagá. Oye, esto está aquí bien hebreo, bien interesante. Y precisamente Shagá es extraviado. El Señor dijo: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque el hombre está descarriado, está extraviado. En pocas palabras, yo tengo una naturaleza y el hombre tiene otra naturaleza. Y como somos de diferente naturaleza, no nos podemos ¿qué? Entender. Es como el agua y el aceite. Por más que intenten mezclarse, no se puede. El hombre es carne y Dios es espíritu. Y entonces, mientras estábamos allí en la comprensión, pudimos repasar un poco acerca de esta declaración en un libro extraordinario. El que lo pueda conseguir, se lo recomiendo. Que entonces mencionaba que la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino que es una transformación ¿de qué? De la naturaleza. En pocas palabras, muchas veces luchamos con mi genio, con mi carácter, tratando de cambiar de mi propia o con mis propias fuerzas. Y el ser humano, por más que intente, ¿qué pasa? No puede, porque somos carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Carne es. Y así habrán unos frutos. Y por muy intentar hacer que sean buenos, siguen siendo carne. Así que hemos de entender, querida familia,
que en el camino con Dios nosotros nacemos con una naturaleza. Y poníamos un ejemplo por aquí, bien interesante, y todo quedó grabado allí en el canal de IASD IASD Shalom Cali. Así que ahí podemos desabrazarnos, porque es la parte previa para continuar la temática de esta noche. Y entonces llegamos a una conclusión bíblica. Número 1, la conclusión bíblica nos enfatizaba a través de los pensamientos humanos de que nosotros heredamos una naturaleza. Y esa naturaleza es, ¿cuál es? ¿Recordamos? Carne, carnal, extraviados, separados de. Número 2, ahora nosotros heredamos una condición. Y la condición de estar en la carne, en la naturaleza carnal, es que estamos separados de Dios. Número 3, por lo tanto, hay una consecuencia, o antes de la consecuencia, la sentencia, el alcance. Y es que todos nosotros heredamos esa naturaleza. Ni siquiera hay uno que se escape. Todos nacemos con esa naturaleza. Y por último, con base a lo que estudiamos ayer, entonces, por lo tanto, la paga del pecado, ¿qué produce? Muerte. La paga del pecado produce muerte. Así que entonces, mencionábamos con referencia a estos personajes. Parecieran ser más malos que nosotros. Parecieran que están más inalcanzables de la gracia divina que nosotros, porque ellos, hundidos en el vicio, abusadores de niños, de mujeres, homicidas, gente aparentemente sin esperanza, parecieran que son peores que nosotros. Pero solo hay una diferencia, y son los actos que se realizan. Porque la misma naturaleza que ellos tienen sin Cristo es la misma que una persona calificada por la raza humana de buena también la hereda. Solo que las acciones son diferentes, pero la naturaleza es la misma. Ahora, entonces mencionábamos algo. Para poder resolver el problema de la naturaleza, se necesita algo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Para poder resolver el problema de la naturaleza, se necesitaría ¿qué cosa? ¿Volver a qué? Volver a nacer. Mire usted algo extraordinario en la palabra del Señor. Continuemos. Muy bien. Primera carta de Juan. Primera carta del apóstol Juan. Está antecito del libro de Apocalipsis. Hay 1, 2 y 3 cartas de Juan, pero vamos a estudiar la primera carta. Este texto realmente a mí me conmueve, me llena de gozo y de esperanza. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo número 9. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 9. Por ahí la hemos venido encontrando. El que ya la encontró diga amén. Ok, excelente. Entonces leámosla juntos. Miren lo que dice el Señor. Capítulo 3, versículo número 9. Todo aquel. ¿Cómo inicia el versículo? Todo. No importa quién sea. No importa en qué esté hundido por causa de la naturaleza. No importa. Todo el que obtenga o padezca de esta naturaleza, entonces le viene la siguiente promesa. Dice entonces: todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es ¿qué? Nacido de Dios, no practica ¿qué cosa? No practica
el pecado. ¿Cuál es la condición para no practicar el pecado? ¿Nacer de quién? Nacer de Dios. Y no son algunos, sino que dice todo aquel. Es una esperanza extraordinaria. Entonces sigue diciendo, ¿por qué razón? Porque la simiente de Dios, ¿qué pasa? Cuando la persona nace de Dios, entonces ahora va a recibir ¿qué cosa? ¿Qué dice? La simiente de Dios. Porque dice, cuando nace, la simiente de Dios permanece en él. Y entonces concluye diciendo el pasaje, y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. Hay gente que intenta hacer sus propios cambios de naturaleza. Y entonces cuando reciben la invitación del Señor para que entreguen su vida a Él, entonces dicen, no, es que yo tengo que dejar muchas cosas, es que yo todavía tengo esto malo y esto otro. Y entonces dicen, es que yo no le quiero quedar mal a Dios. Nosotros en nuestra condición, como hemos nacido, no podremos nunca quedarle bien a Dios. Porque por más intentos que hagamos, seguiremos en la misma condición, en la misma naturaleza. Por eso el Señor dice que para poder solucionar este problema, solo se puede resolver cuando la simiente de Dios es puesta en la vida del Hijo de Dios. Y la única manera para que la simiente de Dios permanezca en nosotros es cuando nacemos ¿de qué? De Dios. Cuando nacemos de nuevo. Y hay algo extraordinario. Mire usted lo siguiente aquí. Resulta que la palabra simiente, ¿cuál palabra? Así como ayer vimos una palabrita en hebreo, y todos aquí ya son hebreos y hablan ese idioma, el Nuevo Testamento se escribió en otro idioma, en griego. Y resulta que la palabra simiente viene de su idioma en griego y es esperma. ¿Cómo es en griego? Oiga, cantidad de griegos y griegas que hay acá, qué interesante. Y saben, cuando nosotros hablamos de ello, esperma es una semilla implantada para poder engendrar una vida. Y entonces ese hombre que fecunda en el óvulo de la mujer el espermatozoide, en ese espermatozoide hay unos códigos grabados que están transmitiendo la vida de ese hombre en esa nueva criatura. Y entonces cuando esa nueva criatura nace, y entonces la abuela o el abuelo lo ven, ¿qué dicen? Oiga, ese bebecito se parece al papá. Y cuando sigue creciendo, entonces dice, oiga, pero es que es el mismo, caminan igualito, y por ahí unos asuntos igualitos a los de la mamá. ¿Por qué razón? Porque al nacer de la carne, entonces va a heredar asuntos ¿de qué? De la carne. Y por eso muchas veces los temperamentos afectados por nuestros progenitores, nosotros también los heredamos. Nacemos como con esa susceptibilidad a heredar y a desarrollar muchos malos hábitos. Aquí que estamos hablando de los temas de salud tremendos, poderosos y gratis. Eso, si usted no lo ve en cualquier parte, también están quedando grabados. Muchas veces lo que heredamos, doctora, no son las enfermedades, sino los malos ¿qué? Hábitos. De este código que está allí establecido en la mente de aquella personita que acabó de nacer. Pero ¿saben algo extraordinario? El texto que acabamos de leer dice, todo aquel que es nacido ¿de quién? Cuando nosotros nacemos de Dios, ahora lo que se va a desarrollar en nosotros no es la simiente de nuestros padres, sino que ahora vamos a heredar la simiente ¿de quién? De Dios.
¿Y saben qué va a pasar? Oiga, este que mantenía ya metido en esas borracheras, y esta que se la pasaba hablando de una manera como tan crítica, mire cómo ha dejado todo eso. ¿A dónde es que está yendo? Oiga, yo como que me estoy dando cuenta que esa persona se está pareciendo a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Por una sencilla razón. Porque ahora esa nueva criatura ha heredado la naturaleza ¿de quién? Miren esto tan lindo y tan maravilloso como el Señor lo ilustra. No quedó por curiosidad en la Biblia. Miren usted lo siguiente. En el Evangelio de San Juan, el mismo autor del que acabamos de hablar, que consignó en sus escritos, en el capítulo 3, presenta lo siguiente. San Juan capítulo 3, versículo número 1. San Juan capítulo 3, versículo número 1. Una experiencia extraordinaria, ofrecida para todos. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo número 1. Y saben, aquí es donde el Señor mismo nos sorprende. Hace unos años atrás, cuando estábamos en otro lugar, en otra iglesia, resulta que también desarrollamos unas actividades de servicio a la comunidad con personas como las que les mencioné ayer, como estas, personas habitantes de la calle, y ustedes saben todo lo que heredan este tipo de personas. Un sábado, cuando terminé de predicar, se me acercó uno de los líderes de la iglesia y me dice: pastor, hay alguien de la calle que necesita urgentemente hablar con usted. Yo estaba con el tiempo en contra porque en la tarde teníamos una reunión, tenía que ir a almorzar, llevar a la familia y regresar. Y había mucho trancón. Así que yo le dije: mi hermano, si él me espera para la tarde, yo puedo atenderlo. Por favor, dígamele. Pero resulta que no se hizo esperar. Mientras yo le decía, llegó él. Y cuando llegó, llegó con un costal, con unos mochitos, mal vestido, y aún hasta el aroma no era tan agradable. Y entonces me dijo: pastor, necesito estudiar la Biblia. Llevo 30 años viviendo en la calle. Pastor, necesito de la palabra que usted acabó de predicar. Pues en esa ocasión tengo que decir que no alcancé a atenderlo como él lo quería. Yo regresé en la tarde, pero cuando regresé y terminé la reunión, él no estaba. Sin embargo, el que me lo había referido me dice: pastor, empezamos a estudiar con él la Biblia. ¿Cómo va a ser? Sí, pastor, ya empezamos el curso bíblico que muchos de nosotros hemos recibido. Extraordinario curso, la fe de Jesús. Resulta que empezaron ese sábado. Al siguiente sábado yo no pude regresar. A los 15 días volví a la iglesia a predicar. Y cuando terminé el sermón, entonces el mismo hermano Ramiro me dice: pastor, le tengo una noticia. Yo no sé usted qué vaya a hacer, pero yo tan solo se la comparto. Pastor, hemos estudiado con él, no hemos terminado todos los cursos, pero le he hablado y él ha tomado una decisión. Aquí está. Y entonces me dice: pastor, yo quiero entregar mi vida al Señor. Yo quiero nacer de nuevo, como ahorita se va a presentar aquí en la palabra. Familia, a veces uno se mete en aprietos. Decir sí o decir no. Pero muchas veces es mejor equivocarse por el lado de la misericordia que por la justicia. Habitante de la calle, no vuelve, alguna cosa pasa. El asunto fue que se habló y terminó entregando su vida al Señor. Oiga, mis hermanos, esta persona, Ever, a partir de ese momento, en semana, los miércoles era el primero en llegar. Los sábados, antes de que se abriera la iglesia, estaba allí como relojito. Después de estar así todo un año cumplido,
organizado. Entonces uno de los líderes de la iglesia dice: pastor, hagamos una vaca y regalémosle una muldita de ropa, una muldita. Así que se hizo la recolecta y se le consiguió a él de pies a la cabeza y su corbatica. Todos los sábados y miércoles iba igual, pero el hombre impecable, con un cuidado. Pasaron 2 años y recuerdo que Ever, después de todo eso, la misma iglesia propuso ordenarlo como diácono de la iglesia, como un líder de la iglesia. Un asunto especial. Usted puede llegar allá a esa iglesia y usted no se da cuenta quién es él, porque el Señor lo ha transformado. Testimonios de vida por el poder de la palabra de Dios. Ahora entonces mire usted cómo la Biblia corrobora lo que significa nacer de Dios. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo. Un hombre de los ¿qué? ¿Y quiénes eran los fariseos? Los estudiosos y los doctores encumbrados de la religión, los que conocían las escrituras, los que hablaban en el nombre de Dios, los que asistían a la sinagoga y dirigían el pueblo. Hoy, si a usted le dicen fariseo, preocúpese. Pero en el tiempo de Jesús, cuando a alguien le llamaban fariseo, era un privilegio. Y entonces dice que él vino a Jesús, dignatario de los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, así como cuando sus hijos o usted se acerca donde su papá o su mamá y entonces necesita hallar gracia para que le den un permisito. ¿Usted cómo empieza? A endulzarlo, ¿sí o no? Sebas, por ahí estaba Sebas. Ay, mamita, papito, uy, esto es tan bueno. Y entonces se empieza allí a dar el caramelito y después viene el asunto. Y mire cómo lo hizo Nicodemo. Rabí, maestro. ¿A poco se le decía rabí? Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con quién. Es decir, Nicodemo reconocía que la obra que hacía Jesús era poderosa y los humanos de aquella época no la podían hacer, pero lo empieza a ensalzar. Y como Jesús no es de rodeos y el Señor no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. De paso, un padre que ama a sus hijos le da lo que el hijo quiere o lo que necesita. Imagínense si no le diera lo que ellos quisieran, ya no los tendría, estarían enfermos de tanto dulce y cosas por el estilo. El Señor Jesús le dio a Nicodemo lo que él necesitaba, no lo que quería. Y entonces le dice, le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver, ¿qué cosa? ¿El reino de quién? Yo le pregunto, ¿Nicodemo era del grupo de los de aquí, habitantes de la calle? ¿Nicodemo era de los por allí malandros de la sociedad? ¿Nicodemo era un alto ¿qué? Dignatario. No le hacía daño a nadie. Aparentemente era correcto. Pero qué interesante que a la luz de la Biblia, Jesús le dice a Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Es una condición para ser transformado de naturaleza. No es una condición para algunos o para otros. No, es la misma. Porque para ir al reino de los cielos se necesita lo mismo en la humanidad y en la sangre de Cristo Jesús. El asunto es cómo la recibimos. Entonces mire cómo sigue. Versículo 4. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo qué? Miremos, analicemos esa pregunta. La pregunta que le está
presentando o formulando Nicodemo a Jesús, ¿es una pregunta de invención carnal o espiritual? ¿Cómo es? ¿Biológica o espiritual? Cuando él le pregunta ¿cómo puede nacer una persona ya grande? ¿Cómo puede? Pues está preguntando ¿cómo me vuelvo a meter al vientre de mi madre? Es algo natural, carnal. Pero el Señor le estaba hablando en términos ¿qué? Espirituales. El Señor habla en una naturaleza espiritual, pero Él está pensando en una naturaleza ¿qué? Carnal. Y miren lo que continúa. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de ¿qué? El que no nace de ¿qué? De agua y del Espíritu no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Le pregunto, ¿la condición quién la está colocando? ¿Una iglesia, una persona o el mismo rey del reino? El rey del reino, Jesucristo. ¿A quién le está colocando esta condición? ¿A los indigentes o a toda la humanidad que tiene la naturaleza carnal? ¿A quiénes? Y aquí todos somos humanos. Todos nacimos en esa condición. Yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos entrar en el reino de Dios? Amén. Eso estuvo como el clima. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Gloria sea al Señor. Todos. Si yo preguntara cuántos quisieran ir a conocer otros países, quisieran ir a Estados Unidos, usted puede tener las ganas, pero si no tiene la visa, así tenga plata y lo que quiera y nombre, se quede. Así de tajante es. En el reino de Dios, para entrar, se necesita una visa. Y lo mejor de todo es que la visa para entrar al reino de Dios no depende del cónsul, depende del que la solicita, usted y yo. Porque el Señor está dispuesto a darle a todos la salvación. La pregunta es, ¿está usted dispuesto o dispuesta a recibirlo? ¿Sí o no? ¿Cuántos están dispuestos a recibirlo? Oígame, esto es un manjar. ¿Y saben qué es lo mejor? Que es gratis. Pero no porque no tenga un precio, sino porque alguien ya lo pagó. Y no con cualquier cosa, con oro, plata, no. Porque si no, los ricos lo comprarían. No con prestigio, porque si no, solamente los de buen nombre lo comprarían o lo obtendrían. Este precio costó la sangre de Cristo, y únicamente para poder ser cubierto por la sangre de Cristo es cuando Él mismo nos justifica. Y la justificación es por la fe, por creer. ¿Qué más necesita? Esto es un manjar. Y entonces el Señor le siguió diciendo, versículo 5, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso entonces el versículo 6 que habíamos referido hace un tiempo dice, lo que nace de la carne, ¿carne qué? Ahora yo pregunto, ¿quién es una persona que nace de la carne? ¿Quién es una persona que nace de la carne? ¿Hay alguien aquí que no ha nacido de la carne? Yo me asustaría aquí, porque estoy hablando de no con seres humanos. Todos nacimos de la carne, porque somos carne. Todos nacimos heredados del pecado, nuestros padres, nuestros abuelos. Ahora puede ser que mi abuelo fue creyente en el Señor, pero al yo nacer de él no nazco heredando ya la salvación. La salvación es algo individual que yo tengo que aceptar. Y vamos a hablar un asuntico muy importante mañana. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero ahora la gran pregunta es, ¿quiénes son los nacidos de Dios que tienen la garantía de entrar en el reino de Dios? ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Los que han nacido de ¿qué? ¿Los que han nacido de qué? Los que ya tienen la visa. Usted quiere irse a vivir al cielo, necesita la visa. ¿Qué es lo que tengo fama y entonces a mí me conoce? No, señor, muestre su visa.
Así de sencillo. Pero así de simple es la salvación. Ahora, ¿por qué razón es que ocurre esto de nacer de Dios? ¿Por qué? Miremos lo siguiente aquí en pantalla. En Romanos, o en la carta a los Romanos capítulo 6, el texto que va a aparecer ahí en pantalla, usted puede verificarlo ahí en su Biblia. ¿Por qué razón? Y es muy importante comprender el paralelismo que hace el apóstol Pablo con lo que significa el nacimiento de Dios. Porque hoy, a la luz humana, hay muchas maneras para nacer de nuevo. Pero a la luz bíblica solo hay una. Solo hay una. Y la palabra es la que restaura y salva. Mire usted lo que dice la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 1. Algo sencillo. Dice así la palabra del Señor. Carta a los Romanos, capítulo número 6. Vamos a leer desde el versículo desde el 1. Los que tienen la Biblia, aquí yo coloqué desde el 3, pero subamos desde el 1. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, conocí a Cristo, ya sé que Él me ama, pero voy a seguir haciendo lo mismo. El apóstol responde, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Mire usted lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? Los que hemos sido bautizados en quién? Ahora mire algo, como aquí ya todos son griegos, entonces ocurre algo muy importante. La palabra bautismo, ¿cuál palabra? Viene de su término en el original, que es baptizo. ¿Cómo es en su original? Baptizo. Y esa palabra significa sumergir. A través de la Biblia es la forma en Mateo capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo fue llevado a qué lugar, al río Jordán, y dice la escritura que después de que Juan lo sumergió en el agua, él subió del río. ¿Por qué subió del río o salió del río? Porque antes estaba ¿qué? Sumergido. Ahora, ¿por qué razón la Biblia me explica y me enseña que bautizo significa sumergir? Porque es una comparación con algo que Cristo hizo por nosotros. Mire usted lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su qué? En su muerte. Para que nosotros tengamos otra naturaleza. Al nacer en la naturaleza carnal, esa naturaleza carnal necesita ¿qué? Morir, para que ahora nazca la naturaleza ¿qué? Espiritual. A eso la Biblia le llama el hombre carnal, el viejo hombre que muere. ¿Y cómo es? Versículo 4. Porque cuando nosotros entonces somos bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio de ¿qué? Del bautismo. Mire usted lo que ocurre. Simbólicamente, cuando una persona muere, deja de ¿qué? De respirar. Cuando una persona es sepultada, en este término simbólico, en el agua y es bautizada, es sumergida, la persona deja de ¿qué? Es decir, es algo simbólico, pero es algo que está ocurriendo en el proceso de tu mente para lograr comprender que tu naturaleza carnal está muriendo, para que cuando ahora tú salgas, nazca en la naturaleza ¿qué? Espiritual. Y entonces mire lo que sigue ocurriendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en vida ¿qué?
nueva. Oiga, alabado y glorificado sea el Señor. Porque cuando una persona es juntamente con Cristo sepultada en el agua, pero Cristo no fue sepultado en el agua. Cristo fue sepultado ¿dónde? Cristo murió. Cristo fue crucificado. ¿Y saben por qué Él murió? ¿Por qué fue crucificado? Para que ahora en su muerte nosotros seamos perdonados y tengamos vida. ¿Pero qué tipo de vida? Nueva, vida eterna. Estas son las buenas noticias de la salvación. Esto es lo que el Señor nos regala. Miremos siguiente. ¿En qué versículo íbamos? 4. Ahora en número 5. Porque así, bueno, en esta versión dice: si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su ¿qué? Resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la naturaleza ¿qué? Carnal, la carne, mi viejo hombre, la vida que tenía antes, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué cosa? Al pecado. Por esta razón, yo en la naturaleza heredada no puedo ser diferente. Para lograr yo ser transformado por el poder de Dios, se necesita indispensablemente recibir la simiente de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo número 8, versículo número 5. Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo número 10, perdón. Romanos capítulo 8, versículo número, podemos leer desde el 9. Pero vosotros no vivís según ¿qué cosa? O sea, la naturaleza anterior, sino según ¿qué? El Espíritu. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces dice: si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. En pocas palabras, todo el que es nacido de Dios permanece en Él porque ha recibido la simiente. Y la simiente que ha recibido es que todo el que nace de Dios, entonces recibe el Espíritu de Dios. Y cuando recibe el Espíritu de Dios, ahora el mismo Espíritu ayuda a que en tu vida se reproduzca el carácter, no de los padres que nosotros carnalmente tenemos, sino que se reproduzca en nuestra vida el carácter ¿de quién? De Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 versículo 20: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la promesa del Señor. Por eso leíamos en noches anteriores lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo número 2, versículo número 4. Primera a Timoteo capítulo 2, versículo número 4. Miren ustedes cómo habla el Señor. Primera a Timoteo capítulo 2, versículo número 4. Qué interesante cómo el Señor nos habla en su lenguaje espiritual, en su palabra, para que todos lo entendamos. Primera a Timoteo capítulo 2, versículo número 4. Miren lo que dice el Señor. ¿Ya lo tenemos? Dice así: el cual quiere que todos, ¿que cuántos?
los hombres sean ¿qué? Salvos. Mire, todo lo que está aquí en la Biblia tiene el propósito de enseñarnos cómo ser salvos. El propósito de la Biblia no es señalarnos y decirnos tú estás perdido, tú no tienes esperanza. No, ese no es el propósito de Dios. Sin embargo, la palabra me enseña y me revela cuando yo estoy equivocado, para que yo me dé cuenta y entonces cambie de rumbo. Por eso dice allí el texto que estamos leyendo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, pero que no sean salvos en la ignorancia, sino que el texto sigue diciendo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Y la única verdad absoluta no es el pastor, no es el hombre. La única verdad absoluta, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Y la palabra de Dios es la revelación ¿de quién? De Cristo. Si usted quiere conocer la verdad, aquí está la verdad en la palabra de Dios. ¿Le gustaría tener a usted la visa para ir al reino de los cielos? Porque, a ver, ¿cuánto queremos estar en el reino de los cielos? Esa es una promesa bíblica. De eso vamos a hablar el día sábado. Porque, ¿de qué sentido tiene nosotros creer en el Señor tan solo para estar cómodos aquí en la tierra? Y entonces me morí y se acabó todo. ¿Qué sentido tiene? La Biblia me habla con referencia a ello, de que hay una esperanza, aún para los muertos que mueren en Cristo. Cuando suene la trompeta, está determinando un tiempo, un momento. Aún los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Y el libro de Apocalipsis es un asunto que el enemigo ha querido velar los ojos de las personas que no lo estudien, causándoles miedo. ¿Saben por qué? Porque en ese libro está contenida la revelación para este tiempo, y es donde más nos explaya, nos enseña acerca de la vida eterna en el reino de Dios. Y el enemigo no quiere que usted sepa eso. Él no lo quiere. Por eso el texto nos dice que el Señor quiere que nosotros seamos salvos, pero que vengamos al conocimiento de la verdad. Y saben, muchas veces al venir al conocimiento de la verdad, nos haga sacudir nuestras convicciones. Porque de pronto me enseñaron así y me enseñaron así. Y entonces yo también tengo que vivir así. Y pues yo me lo aprendí de esta manera, con esta ilustración, porque en cierto día la hija estaba horneando con su mamá un pollo. Y entonces la hija se quedó mirando a la mamá, y ya cansada de ver que ella hacía lo mismo, le preguntó: oiga mamá, ¿por qué tú cuando vas a hornear el pollo siempre le cortas las puntas al pollo? Y entonces la mamá se quedó pensando y dijo: oye, pues hija, ¿sabes qué? Tienes razón, pero vamos a preguntarle a tu abuela, porque ella fue la que me enseñó. Oye, y fueron donde la abuela. Mamá, es que tu nieta te quiere hacer una pregunta. Dime, nieta. Oye, abuelita, es que yo veo que mi mamá siempre que va a hornear el pollo le corta las puntas. ¿Por qué? ¿Por qué, abuelita? Oiga, nieta, pues usted tiene razón. Vamos a preguntarle a la bisabuela. Oiga, y así se fueron donde la tatara. Y cuando llegaron a la original del asunto, entonces le dice: lo que pasa es que yo le corto las puntas porque no me cabe en el horno. Oye, y la hija tras hija tras hija siguieron haciendo lo mismo sin entender por qué. Asimismo es la salvación. Muchas personas hacen lo mismo porque alguien les dijo, pero nunca verificaron el conocimiento de la verdad.
Y la única verdad en la cual podemos estar seguros es en la palabra de Dios. La verdad no es un humano. La verdad no soy yo. La verdad no es un predicador. La verdad es Cristo, el cual es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si ese Rey me dice que para yo vivir y mantener en su reino tengo que hacer algo, querida familia, lo que tenga que hacer por vivir con Él, lo haré. Porque hay cosas que Dios me pide, muchas veces no porque tengan lógica humana. Hay asuntos que en la palabra del Señor están, y cuando usted se confronta con ellos, no tiene lógica humana. Pero tan solo Dios los dejó para desarrollar nuestra fe. Vaya usted, rodee a Cali y dele 7 vueltas a Cali y al último día meta un grito. ¿Qué pasa? Y el Señor le dijo al pueblo de Israel, ahí en Jericó, que le dieran cuántas vueltas a la ciudad. El último día, ¿cuántas vueltas tenían que dar? Y al final, ¿qué tenían que hacer? Un grito. La pregunta es, ¿qué fue lo que tumbó los muros de Jericó? ¿El grito? ¿Las vueltas? El poder de Dios, pero obrado por la fe de la gente que obedeció. Si ellos no hubieran obedecido, las murallas estarían allá. Y entonces uno trata de racionalizar y de poner la lógica humana. ¿Y yo por qué tengo que nacer en el agua? ¿Qué sentido tiene? Familia, es algo sencillo, pero a veces lo sencillo es lo que más nos cuesta. ¿Por qué? Lo que Dios quiere no es hallar allá una ciencia y qué es lo que va a pasar en el agua. No, es un asunto de creerle a Dios. Mire lo que dice en el Evangelio de San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16. Así de sencillo. El Evangelio es sencillo, es práctico. Y los que creen son los que lo viven. San Marcos capítulo 16, versículo 16, dice así. ¿Ya lo tenemos? Encuéntrelo allí para que lo leamos juntos. Este texto es clave, familia. Es clave. Incuestionable, porque es una verdad. Y esa verdad entonces nos dice. ¿Ya lo tenemos? Si lo tiene, diga amén. ¿Está listo para leerlo conmigo? ¿Sí o no? El que crea. ¿Cuál es el punto número 1? El que crea. Ahora, ¿quién puede creer? El que tiene conciencia, el que tiene uso de razón, el que tiene entendimiento. ¿Sí o no? Ese es el que puede creer. Y entonces por eso dice, el que crea. Yo le pregunto, ¿cuántos aquí creen en el Señor? O yo pensé que iban a decir un fuerte amén, que se levantara este techo, pero que vuelva a quedar ahí mismo, porque si no nos mojamos. ¿Cuántos creemos en el Señor? Por eso ya tenemos la primera parte ganada, todos. Porque dice, el que cree. Así que ya tenemos un visto bueno, creer. Pero si usted cree y no obra, es porque no cree. Si yo le digo, óigame, usted no me conoce, pero me averigué su número de cédula y le mandé a un gane $1,000,000 de pesos. ¿Cuál es la evidencia de que usted cree? ¿Que qué? ¿Que va a ir a reclamarlos? Esa es la evidencia de que cree. Pero usted puede decir, y bien necesitado que está. Y resulta que yo le digo, le mandé $1,000,000 de pesos. Y, ay, no, yo con $1,000,000 de pesos haría. Uy, mamá, mira, este señor me mandó $1,000,000 de pesos, qué extraordinario. Con ese millón yo iría, subiría, mejor dicho, mercaría y haría todo lo que terminaría. Pero no va. ¿Eso qué significa? No creyó. La palabra es acción, determinación. Por eso la fe sin obras está muerta, pero la salvación es por la fe, como lo que hablábamos ayer. El que ama, lo demuestra. Y cuando usted ama, todo fluye. Oye, si empiezo a hablar de amor, yo aquí me pongo romántico.
Porque es rico estar enamorado y de Dios, cuanto más. El que crea y sea que bautizado, será que eso es como 1 más 1 es 2. Así la Biblia lo confirma. El que crea y sea bautizado. Ahora, ¿usted en quién cree? ¿En el que predicó? No, usted cree en lo que dice la Biblia. Pero ahora ocurre algo. Cuando usted nace en la carne, usted nace adolescente, nace adulto. ¿Cómo nace? Un bebé. Hay gente que piensa que nacer en Dios es nacer adolescente o ya un viejo, y entonces pretenden sabérselas todas, cuando la Biblia me ilustra que la naturaleza es un nuevo nacimiento y usted nace como un bebé, y es posible que va a empezar a caminar. ¿Y qué le va a pasar? Se va a caer, pero ahí está la mano de la mamá que le va a decir: usted para qué se cae, y le da la juguetera. Eso, ¿qué hace el Señor? Aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces, ahí está el Señor. Y entonces dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea, ¿qué le pasa? Será condenado. Así de simple. Qué hermoso es el Señor. Pero por eso, cuando leímos en Timoteo, dice que el Señor quiere que ¿cuántos sean salvos? Pero ahí es donde está la diferencia. La salvación es para todos, no discrimina a nadie. Pero la diferencia es el que cree. El que crea. El que cree. Por eso el Señor en esta noche, o en cada una de estas noches, nos ha ido sembrando su palabra. Y el Señor dice que esa palabra no vuelve a Él, ¿de qué manera? Vacía. El sábado arrancamos a sembrar la palabra. El Señor nos envió a sembrar. Su palabra no regresa vacía. El sábado en la tarde habíamos algoritmos. El domingo tricos. Y cada noche el Señor fue añadiendo a su pueblo, a ustedes lo fue trayendo. No para escucharme a mí, sino para que la palabra sea sembrada en su corazón. ¿Para qué? Para que dé fruto. ¿Cuándo da fruto? Cuando yo creo. Cuando yo creo. En esta noche hay alguien que le dice al Señor: Señor, Señor, yo quiero la visa del cielo. ¿Hay alguien que quisiera decirle eso al Señor levantando su mano? Oh, qué extraordinario, bendito sea el Señor, aleluya. Queremos la visa del cielo. Ahora, esa visa se obtiene como es, naciendo de qué? De nuevo. Naciendo de nuevo. ¿Y cómo es que nacemos de nuevo? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Del bautismo. ¿De qué bautismo? Del bautismo bíblico, como fue bautizado el Señor Jesucristo. El que cree. Bueno, yo fui bautizado, pero bueno, cuando yo fui bautizado creí, bueno, yo ni me acuerdo. Bueno, eso es una manera, pero la manera bíblica es una. Es una. Y por eso el Señor en su maravilla dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, porque el Señor vino a salvar al pecador. Y si usted se siente indigno, si usted se siente pecador, si siente que hay algo en su ser como que no me lo merezco, para usted es que Cristo envió la salvación. Esta noche yo quiero orar de manera específica por aquellos que, aunque es un asunto nuevo, diferente, pero que han estudiado la palabra y creen, quisieran decirle al Señor: Señor,
Si tú lo dices, entonces yo quiero nacer de nuevo. Yo no sé cómo vas a hacer, Señor, porque yo tengo esto y esto y esto y esto. Ay. Pero, Señor, yo quiero recibir el poder de tu palabra. Yo no se lo puedo garantizar, pero Dios sí se lo garantiza con su palabra y los frutos se ven. Porque es que nos salva Dios. Hay alguien que quisiera decirle al Señor: Señor, yo quiero nacer de nuevo muy pronto, como tu palabra lo dice, porque yo quiero orar por usted. Hay alguien que quisiera decirle eso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Hay alguien más que quisiera decirle esto al Señor, levantando su mano, naciendo de nuevo. Amén. ¿Hay alguien más? Usted puede decir: quizá me cuesta, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Lo que yo no puedo hacer, Él ya lo hizo y lo sigue haciendo. Por esta razón, hay asuntos no sencillos, pero son simples, y ahí es donde interviene el Todopoderoso. En una ocasión hubo una exposición de galerías, de cuadros. Así que el jurado empezó a mirar cada cuadro y se detenía en uno que en otro, pero de repente llegó a un cuadro y los jurados dijeron: este cuadro está perfecto, tiene las sombras, tiene las líneas, tiene la iluminación perfecta. ¡Wow! ¿Quién lo hizo? Pero de repente uno de los miembros del jurado dijo: aquí hay una falla, por favor traigan al pintor. Así que llamaron al pintor. Así que el jurado le dice: oye, tú serías el ganador, pero tan solo esta pintura tiene un error, tan solo un error. ¿Por qué? Bueno, señor, pues, ¿cuál es el error? Mira, todo está perfecto, las sombras, las líneas, todo está bien, la casa está bien, su simetría, todo, pero hay un problema en la casa y está en la puerta, no tiene chapa. Ah, Señor, pues eso no es un error. Para entrar a esa casa solo se abre por dentro. Así es la casa de tu corazón. Jesús no la abre, pero Él llama. Jesús no va a forzar, pero Él habla. Tanto que dice: si alguno oye mi voz y abre, ¿qué cosa? La puerta. ¿Quién abre la puerta? Somos nosotros. ¿Cómo está la casa por dentro? No sé, puede estar desordenada, puede tener lo que sea, puede estar sucia, pero cuando el Señor entra a la casa, todo lo ordena, todo tiene sentido, porque donde está la presencia de Dios hay bendición. La casa que Dios quiere arreglar es tu vida. Por eso en este momento quiero orar. Y quizá tú tienes fallas, pero el Señor te llama. Hay alguien que quisiera decirle al Señor: aquí estoy tal y como soy. Quiero ponerme en tus manos. Y yo sé que tú me puedes hacer una nueva criatura que quiera levantar su mano para llorar por usted. Amén. ¿Hay alguien más? Amén. ¿Hay alguien más? Pueden ponerse un momentico de pie para llorar por ustedes. Si usted siente que el Señor le invita, no tenga temor. Deje que el Señor obre, porque cuando Él hace algo, lo hace no bueno, sino que lo hace bueno en gran manera. ¿Hay alguien más? Una persona más que desee ponerse en línea con el Señor. Yo voy a orar. Si
Si usted siente este anhelo, este deseo, puede levantarse en medio de la oración. Y al final creo que tenemos un momento de alabanza. Si podemos tenerlo listo, mejor. Padre amado, hemos crecido con ideas, con pensamientos que han sido afectados por nuestros propios o nuestras propias experiencias, por nuestros familiares, por nuestras amistades. Y esos pensamientos muchas veces crean una verdad, aunque seguramente no es la verdad verdadera, única y absoluta, que es la de Jesús. Pero crecimos con esa realidad. Pero ahora, cuando encontramos tu palabra, nos damos cuenta de que tu palabra nos abre el conocimiento, nos abre la mente, nos enseña algo que antes no habíamos escuchado, nos enseña algo que no imaginábamos que existía. Pero es tu palabra la que nos lleva a toda verdad. Y cuando nos encontramos con ella, hay dos opciones: aceptarla o dejarla. Tú mismo le dijiste a tu pueblo: pongo delante de ti la vida o la muerte, pero les ruego que escojan la vida para que vivan. En la muestra de amor divino está la libertad. Y como el Señor nos hace libres, Él pudo habernos diseñado para que solo escogiéramos un camino, pero seríamos robots, estaríamos programados. Pero cuando hay amor hay libertad. No hay nada más honroso que un hijo que ama libremente a su padre, que una esposa o un esposo deciden amarse. De esa misma manera, Señor, la muestra de tu amor es que nos haces libres de escoger la vida o la muerte. Pero en esta noche, tú nos has enseñado que todo lo que Dios ha hecho es para que seamos salvos. Y para la salvación hay un único camino. Y nosotros somos los que decidimos abrir la puerta. Permite que tu palabra siga centrándose en el corazón, siga germinando, porque estamos seguros que ella no regresa vacía. Y oro por estas personas, Señor, que se han puesto de pie, que han dicho: yo deseo creer. Tengo luchas, pero creo. Y si de pronto tengo dificultad en creer, Señor, ayuda mi incredulidad. Y ahora, porque creo, Señor, tú me ayudarás a dar el paso para obtener el permiso de entrar en el reino de Dios. Guarda a tu iglesia, guárdanos a nosotros, Señor. Y en este momento, al escuchar esta alabanza, este canto, que pueda ser un bálsamo para nuestro corazón, y así tu palabra siga germinando y dando restauración y salvación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar así. Buenas noches, hermanos. Nosotros
aquí en el mundo, en este planeta, somos hermanos de un Padre Celestial que siempre nos ve, siempre nos ama, y a pesar de todos los errores y lo mucho que nos conoce, Él siempre nos perdona y nos sigue amando. Y esto es para su gloria. Estás conmigo, a pesar de los errores que sabes que pudiera cometer. Me ayudas a permanecer ante la vida. Es asombroso que en tus manos me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. El camino, estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido vivir como venir a cumplir lo que eres para mí. Y las semanas y las amor eterno y razón de ser. Estás conmigo, a pesar de los errores que sabes que pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie de la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu falta me Bendito sea el Señor, Él es el Padre que siempre nos extiende su brazo para recogernos. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde y sea siempre nuestra dulce compañía en todo momento. Bendición para todos.